Bueno, queridos alumnos, estoy Ok. bastante ansioso por escuchar el resultado de su trabajo. Bueno, padre, comienzo yo. Libremente, pero me gustaría que todos hablasen. Como esto queda grabado, no hace falta que diga, que escriba en un papel quién participó o no, porque basta ver la grabación, sé quién hizo la tarea y quién. Ok, bueno, Padre, investigando, conseguí más de 43 milagros. Elegiste uno solo, no los 43, ¿verdad? Porque la Los tarea era 43. uno solo. 43. Dije, Hay un ranking, hay un dije ranking de el milagros. que más te guste. Y hay milagros que se repiten. Hay escenas, no voy a caer en un problema exegético, pero los evangelios repiten escenas y funden otras tradiciones para poder armar relatos completos, homogéneos. Porque el mismo relato, por ejemplo, el de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces se repite y en algunos casos aparecen los En números Mateo, cambiados. en Marcos, en Lucas, en Pero, Juan. pero el contexto es el mismo, digamos que sería el mismo relato que se duplica en la redacción. Y el Exacto. evangelista en lugar de, el que sea, el evangelista en lugar de desechar el material, lo organiza de forma que sea lógico para el lector. Bueno, entonces, ya que estaba hablando Jesús Mateos, te doy la palabra y así sucesivamente, o espontáneamente quien quiera hablar, puede compartir su investigación. Bueno, obviamente que no tengo los 43. Todos los milagros hay dos que me llamaron la atención o que siempre me han llamado la atención. Uno, famoso, social. Vamos a poner vino, vamos a cambiar el agua por el vino. Y el otro, que también tiene que ver con el agua, es el momento en que Jesús le pide fe a sus apóstoles y camina sobre el agua. A ver, Sí, ¿cómo desarrollaste el ejercicio, Jesús? ¿Hiciste un solo milagro o dos? no, bueno, por el tema del agua, no quiero asociarlo, pero hice básicamente el milagro que Jesús camina sobre el agua. Ok, vamos a enfocarnos en ese. ¿Okay? Y si luego haces algún salto a otro texto, es válido, pero enfócate en uno solo. Ok. Bueno, Jesús le dice a los discípulos que crucen el mar para ir a la otra parte del mar, mientras él se despedía de la multitud, ¿no? Entonces, cuesta imaginar esta escena, ¿no? O sea, ustedes se van allá, yo me voy de la orilla y los espero del otro lado. Entonces, ahí es cuando viene la duda, ¿no? La duda que Jesús andando sobre las aguas como si fuese tierra firme, trata de persuadir, en este caso, llama a Pedro y Pedro duda y se hunde. Ahí es cuando aquella famosa frase, hombre de poca fe, ¿no? Entonces, es importante saber la magnitud de que Jesús camina sobre el agua. Claro, todos están meditando, va por el mar, ¿qué está pasando? Entonces, cuando yo imitarlo, en el momento que yo voy a hacer lo mismo que él me está planteando, yo dudo, me caigo, me hundo. Entonces, ahí donde Jesús le extiende la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿no? Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 31. Ahora, Y el ahí ejercicio, a ver, el escúchame, milagro no real, la fe, la fe. Jesús, escúchame. Sí. Describe, enumera los personajes del relato. Ya hiciste una descripción del relato general. Ahora, los acontecimientos que contextualizan el relato, que son las acciones de Jesús y las acciones Ajá. de los discípulos que acompañan a Jesús o aquellos que son testigos de ese acontecimiento. Exacto. Bueno, básicamente dos personajes, Jesús y Pedro. Y el tercer personaje sería la multitud de la cual Jesús se quiere despedir. Y los apóstoles que están ahí de testigos. ¿Ok? Okay, entonces Eso es básicamente. hay tres categorías de espectadores. La multitud, los apóstoles y entre Los los apóstoles apóstoles Pedro, Pedro. que es Y el Pedro testigo ocular o presencial del milagro. es el testigo presencial. Okay. O sea, presencial porque a él es el que le cae
decimos nosotros la pela por la llamada de atención de que no tiene fe. Ok, Los oculares son los apóstoles y la multitud. Te voy a ayudar con algunas preguntas para guiar un poco y así todos van aprendiendo cómo tienen que decir, ¿ok? ¿Cuál es la reacción de la multitud? ¿Qué hace la multitud? Bueno, la multitud queda asombrada. ¿Ante qué? No, ante el hecho de que Jesús camine sobre el mar. Ok, sobre las aguas. ¿qué hacen los apóstoles? ¿Cómo reaccionan los apóstoles? Quedan atónitos. Quedan atónitos. No se explican. ¿Cuál es? Ok, ¿Cómo, pero padre? tienes que ser más preciso. Ve al texto, busquen el capítulo y di los apóstoles y di el versículo y lee la reacción de los apóstoles o lee la reacción de la multitud. En esto hay que ser un poco preciso, no hay que ser tan genérico. Ok. Y al momento Jesús extendió la mano, lo sujetó y le dijo, oh, subieron a la barca, se sosegó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ok, los que estaban en la barca suponemos que son los apóstoles, seguramente había algún colado, algún arrocero, pero digamos que son los apóstoles y allí hay un reconocimiento de la divinidad de Jesús. ¿Okay? Claro, después que ven eso se... A ver, Dios, la afirmación, ¿qué es lo que dice literalmente? Verdaderamente eres hijo de... Ok, se le aplica a Jesucristo la categoría de hijo de Dios. ¿Cuál es la reacción de Pedro? ¿Qué hace Pedro cuando ve a Jesús caminar sobre el agua? Que se queda y reconoce. No, allí Pedro allí hace algo más. O sea, Pedro reconoce a Jesús que camina sobre el agua, pero hace un cuestionamiento condicional. Si eres tú, mándeme ir hasta donde estás tú caminando sobre el agua. ¿Sí o no? Ok. ¿Lo dice o no? Sí, sí. Ok, léelo. Aquí no lo tengo. Pero busca la cita en la Biblia, eso está en la Biblia. Vayan preparándose todos porque esto es lo que tenemos que hacer, ¿eh? ¿Puedo hacer el segundo, padre? Nos vamos a terminar con este de Jesús y continúas tú, no hay problema, Juan. Okay. Padre, yo estaba de segundo. Que caminó sobre. No, pero tranquilo. Estuvo bien y comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió. ¿Por qué? Ok. Y lo adora verdaderamente. Y lo adora. O sea, lástima que se corta la comunicación de Jesús. A ver, voy a ayudar aquí, ayudando a Jesús. Todos ya saben qué es lo que hay que hacer. Pedro, viendo que Jesús hace un cuestionamiento básicamente condicionado, porque le dice, si eres tú, llámame, mándame ir donde ti. Depende de la traducción, como salga. Pero lo cierto es que Pedro, ante la invitación de Jesús, comienza a caminar sobre el agua. ¿Qué pasa? Que luego Pedro, al comenzar a verse a sí mismo y ver que lo que está haciendo es una locura, porque desafiar las leyes físicas, el volumen siempre va a ser más pesado que la densidad del agua, entonces pues se hunde, se tiene que hundir. Y entonces Pedro confía más en las leyes físicas que en la propuesta sobrenatural de aquel que le ha llamado. Y comienza a hundirse. Pero cuando Pedro se hunde, allí surge un título entre líneas que es bastante importante. Le dice, Señor, sálvame. Aquí tenemos una cristología de un Jesús salvador y al final del relato tenemos una afirmación sobre la divinidad de Jesús. Ya no solamente... Es arrepentimiento. No es el arrepentimiento, Jesús. Lo que había que determinar era qué tipo de cristología esconde el milagro, el relato del milagro.
Entonces aquí el modelo cristológico que predomina al principio es el de Jesús Salvador, que es la invocación en medio de la angustia que hace Pedro, Maestro, sálvame, y el Señor le salva. Extiende su mano y le salva. El cuestionamiento de la fe, podríamos decir que es en consecuencia a esta reacción secundaria, porque Pedro al principio camina sobre el agua, pero al perder el contacto visual o a perder de vista quién es aquel que le ha llamado, comienza a contemplar su propia pequeñez y se hunde. Pero la cristología del relato es lo que sobresale en estos dos puntos. Maestro o Señor, Kyrios, sálvame, y el Señor Salvador le salva. Luego tenemos al Señor que desafía las leyes físicas, que le dice al viento que se calme y se calma. Y todos reconocen en estas dos acciones que Jesús es el Salvador, Hijo de Dios. ¿Cuál es la cristología implícita del relato? La salvación y el Hijo de Dios. No. Jesús, Salvador, Hijo de Dios. Le tenemos que aplicar a Jesucristo los adjetivos. Estos adjetivos que se dicen o se predican de Jesús como sujeto principal es la cristología que está escondida en el relato. ¿Entendieron cómo hay que hacerlo? Sí. Muy bien. ¿Quién sigue ahora? Yo, A ver, ¿quién es yo? Ponga la cámara, que no lo veo. Francisco. Encienda la cámara, gaste megas. Ok. Un momento, profesor, que están llegando mis hijos. Vamos a darle chance a otro. Yo Le damos puedo. chance a otro. A Juan. Oh, Juan no, Rosa. Juan Mari había dicho también y Jesús. Tienes que poner la cámara, no te Pero dice canses. Creo que no, Jesús Arevalo, creo que tú fuiste primero que yo, pero si no, yo doy primero. Como prefieras. Que bueno, yo tomé el Pablo, milagro ¿tú de quieres la- hablar? Ya va. No, un estaban momento, discutiendo ahí vamos. Surin. Vamos, voy a poner orden en la sala, si no aquí el quórum es desastroso. Comienza ahora. José Francisco, atiende a tu familia que acaba de llegar. Pon mute para que no escuchemos a tus hijos que están peleando. Entonces, primero Juan, después Jesús, Arévalo, Darwin levantó la mano hace rato, después Dubén, después Ignacio. Así vamos. Y último Laura. Después están, no, último no. ¿Es el tercero? Ya, bueno, perdiste. Dale, Juan. Aquí estamos Manasés y Surima. Ok, Manasés y Manasés y Surima. Surima también. Ok. A ver, Vale, Juan. gracias, Padre. Compañeros, bueno, yo me voy al Evangelio Lucas, San Lucas 17, del 11 al 19. Los 10 leprosos. Ok. Padre, yo tomé nota de uno pequeñito porque quería aprender y tal vez quede corto. Y dice así: de camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, 10 hombres leprosos le salieron al encuentro, se quedaron a cierta distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, llegó alabando a Dios en alta voz y echándose a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, le daba gracias. Este era samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no sanaron los 10? ¿Dónde están los otros 9? El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero. Enseguida dijo al hombre: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Entonces, el narrador lo dividió en narrador, personaje y Jesús. El narrador dice: de camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, 10 hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron. Viene el personaje: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El narrador: Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. El narrador: mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, este sano, volvió de inmediato,
llegó alabando a Dios en alta voz, y escuchándole y echándose a los pies de Jesús con el rostro en tierra, le daba gracias. Este era samaritano. Jesús entonces preguntó: Jesús, ¿no sanaron los 10? ¿Dónde están los otros 9? El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero. Narrador. Enseguida dijo al hombre, Jesús, levántate y vete, tu fe te ha salvado. El relato comienza narrando la curación de un grupo de 10 leprosos en las cercanías de Samaria, pero esta vez no se detiene Lucas en los detalles de la curación, sino en la reacción de uno de los leprosos al verse curado. El evangelista describe cuidadosamente todos sus pasos, pues quiere sacudir la fe rutinaria de no pocos cristianos. Jesús ha pedido a los leprosos que se presenten a los sacerdotes para obtener la autorización que los permita integrar en la sociedad. Pero uno de ellos, de origen samaritano, al ver que está curado, en vez de ir a los sacerdotes, se vuelve para buscar a Jesús. Siente que para él comienza una vida nueva. En adelante, todo será diferente. Podrá vivir de manera más digna y dichosa. Sabe a quién se lo debe. Necesita encontrarse con Jesús. Termino. Vuelve alabando a Dios a grandes gritos. Sabe que la fuerza salvadora de Jesús solo puede tener su origen en Dios. Ahora siente algo nuevo por ese Padre bueno del que habla Jesús. No lo olvidará jamás. En adelante vivirá dando gracias a Dios. Lo alabará gritando con todas sus fuerzas. Todos han de saber que se siente amado por él. Al encontrarse con Jesús, se echa a sus pies dándole gracias. Sus compañeros han seguido su camino para encontrarse con los sacerdotes, pero él sabe que Jesús es su único Salvador. Por eso está aquí junto a él dándole gracias. En Jesús ha encontrado el mejor regalo de Dios. Al concluir el relato, Jesús toma la palabra y hace 3 preguntas expresando su sorpresa y tristeza ante lo ocurrido. Nuestras dirigidas a Samaritano, que tiene a sus pies, recogen el mensaje que Lucas quiere que se escuche en las comunidades cristianas. Ok, te voy a ayudar en algo. Presta atención y presten atención todos en esto. ¿Qué es lo que le dice Jesús a los 10 leprosos para que ellos se sanen? ¿Es conmigo, Padre, o con todos? Como usted. ¿Qué es lo que le dice ustedes? Les Jesús? pregunto qué quieren. Que Jesús dialoga con los leprosos. Ya el hecho, según todas las normas de pureza ritual y social, altamente contextualizadas por el libro de Levítico, ya el hecho de que los leprosos se acerquen a Jesús es una barbaridad. Es una cosa ilógica, irrealizable según la mentalidad judía, porque los leprosos tenían que vivir afuera, ¿no? Afuera del campamento, en poblados o leprosarios, vestidos con una ropa especial, con campanas, y tenían que estar gritando todo el tiempo: impuro, impuro, soy impuro, para que la gente no se acercase a ellos y se contaminase. Entonces, ya que esta gente se acerque a Jesús, están rompiendo ya el protocolo higiénico. Es como que pacientes de COVID-19 se te acerquen, rompiendo todo tipo de cerco y barreras de seguridad biométrica. Entonces allí estamos en un contexto ya, el inicio es bastante interesante. Y estos 10 leprosos se acercan a Jesús con una petición. ¿Cuál es la petición, Juan? La petición es que los cure, Padre. Ok. ¿Y qué dice Jesús ante esa petición? Que se acerquen a los sacerdotes. Ok. ¿Y ellos qué hacen? Todos van hacia los sacerdotes, pero en el camino se sanan y solo uno de los 10 se acerca al Padre, a Jesús, para agradecerle el milagro, agradecerle Ahora, su curación. Vamos a situarnos acá en una cosa bastante interesante, que es el contexto sociológico del relato. Los 9 que no volvieron obedecieron a Jesús. No es que hicieron algo incorrecto, porque lo que les dice Jesús es también lo que consta en la ley. Si descubres que te has curado de la lepra,
Ve y preséntate al sacerdote para constatar legalmente que has sido curado. Estos 9 leprosos que van hacia Jerusalén al templo van a hacer eso. Obedecen lo que dice Jesús y obedecen lo que dice la Torá. Cierto. Curiosamente, el samaritano es el que vuelve. El samaritano vuelve donde está Jesús porque él no está obligado al cumplimiento de la ley mosaica. Los circuncidados sí. El samaritano vuelve no porque sea bueno, sino porque él no tiene ningún compromiso con Moisés. Interesante es que el samaritano, siendo hereje según la visión judía, reconoce en Jesús al sumo sacerdote. Jesús es el sacerdote ante el cual las naciones paganas se postran, le adoran y reconocen como Dios. ¿Cuál es la cristología implícita en ese milagro? Su sumo sacerdote. Deje a Juan responder su pregunta. Bueno, padre, ayúdeme. Yo en esto sí le pido, por Te favor. estoy ayudando bastante. Te he ayudado Sí. muchísimo. Bueno, lo que Hay- siento es que ¿Quién es el Sí. sumo sacerdote del relato? Jesús, Juan. Claro. Jesús es el sacerdote. El samaritano que no tiene la obligación de presentarse al templo, acude a aquel que dice en la escritura, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Comiencen a asociar todo porque la lectura del evangelio hay que leerla siempre en una clave global en relación a todas las citas que hablan del templo. Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote de la nueva alianza, del nuevo templo con el nuevo pueblo, y el ex leproso que no está atado a la ley de Moisés, que ha sido liberado del yugo de la ley, se presenta ante el sumo y eterno sacerdote que es Jesús, que de paso sana, cura. Lo vimos en las cristologías de la iglesia primitiva. Jesús es el sanador, el salvador sanador. ¿Ok? Y el liberador. Entonces, aquí no se habla de liberación. Aquí hay que ser preciso en lo que la información En el relato. que nos ofrece el relato. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos que hace el ex leproso samaritano al postrarse ante Jesús? La postración también indica un reconocimiento de la divinidad, porque en el mundo antiguo se adora a Dios y la adoración es postrarse, arrodillarse, etc. Entonces, ¿cuáles son los adjetivos que le da el leproso que vuelve a Jesús? ¿Qué dice el leproso de Jesús? Bueno, padre, el leproso se acerca pidiendo compasión, pidiendo que lo que No. Después que recibe el milagro, cuando vuelve, ¿qué dice? Bueno, hablamos de que la fe del Busca la Biblia, busca el texto y lee literalmente lo que dice el leproso. Gracias, lo digo, padre. Muy bien. Todos vayan buscando la Biblia, porque a todos les voy a hacer lo mismo. Jesús, ten compasión de nosotros. No, lo que dice cuando ya ha sido curado, que vuelve. Al final. Lo que dice el ex leproso, no el leproso, porque ya se curó. Ya está curado. No lo veo, padre. ¿Cómo que no lo ves? Ahí está el relato. Lo veo porque ¿Qué el relato dice el termina- leproso? ¿Qué dice el leproso? ¿O qué dice el narrador sobre el leproso? Hay una afirmación cristológica allí.
El narrador, mientras y echándose los pies de Jesús, con el rostro en tierra, le daba gracias. Este era el samaritano. Jesús entonces preguntó, enseguida Ajá. dijo al hombre, Le daba gracias. Eucharistein, el verbo en griego que llama a dar acción de gracias, se le da gracias ¿a quién? a Dios. A Dios. Entonces, lee entre líneas, Juan, lee entre líneas. ¿Qué es lo que afirma la actitud o el diálogo que establece el leproso con Jesús y Jesús con el leproso? La fe. La fe es lo que dice Jesús al final. Tu fe te ha salvado. No ha curado, Salvado. sino salvado. Entonces ahí Salvado. Jesús nuevamente Salvador. Pero ¿qué aparece allí? Allá hay algo que yo quiero que tú leas con tus propios ojos. Saca tú mismo la conclusión. ¿Dónde están los otros 9 o no? Lee, por favor, el relato. Lee esa parte del relato. El texto. En voz alta. De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar al pueblo, Después de la sanación, cuando ya vuelve el leproso. Al final. no sanaron los 10. ¿Dónde Ok. están los otros 9? Ujú. El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero. Ok. Enseguida dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ok, te ayudo. Sí, padre. Te pregunto, ¿cuáles son los gestos del ex leproso cuando ve a Jesús? Los gestos son de ¿Qué es Ese- lo que dice el texto? No te pongas a inventar. ¿Qué dice el Sí. texto? Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. No, hijo mío. ¿Qué hace el ex leproso cuando ve a Jesús después que se cura? Con el rostro en tierra, padre. Se postra ante Jesús. Sí. Se postra. ¿Ante quién? Lo acabo de decir. ¿Ante quién se postra el hombre? ¿Ante quién? Ante Dios. Ante Jesús. Ante Correcto. Dios. ¿Qué dice Jesús ante el gesto de postración y adoración del ex leproso? ¿Qué dice? Le daban las gracias, padre. Le daban las gracias. Me vas a hacer decir una grosería. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jesús? Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Qué dice el No texto? sanaron los 10. ¿Dónde están los otros 9? Ajá, sigue No. leyendo. El El otro único que ha versículo, vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero. Ok, ¿qué ha hecho el leproso? Jesús te lo está diciendo. ¿Qué hizo el leproso cuando se arrodilló? Alabar y agradecer ¿A quién? a Dios, padre. ¿Y ante quién se arrodilló el leproso? Ante Jesús. Y entonces, ¿cuál es la cristología que está implícita en el texto? Es Jesús Salvador, Jesús Curador. padre. Jesús, Hijo de Dios. Y Jesús, Hijo de Dios. Ya lo había dicho usted antes. Disculpe, padre. Bueno, pero es que no tienes que pedir disculpas. Yo quiero que tú aprendas. No. Muy bien. Ok. ¿Te estás dando cuenta? Sí, padre. Hay cosas que no son tan evidentes, pero entendiendo el contexto, concluimos cuál es la cristología implícita en el relato. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto de Jesús? Que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se arrodilla, rostro en tierra, actitud de postración, ante algo o alguien, es porque está reconociendo la divinidad en esa persona. Y Jesús lo dice él mismo. Solamente éste volvió para alabar a Dios. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Que es el Hijo de Dios, que es Dios. Y luego, la conclusión del relato es común a la mayoría de los relatos de tipo milagroso. Tu fe te ha salvado, porque la fe es una condición sine qua non para que Jesús pueda operar un milagro. ¿Entendiste, Juan? Claro, padre. La verdad, tiene usted la razón. Yo esto del tema de
de la cristología, de cuál es la cristología, estaba un poquito de verdad nublado. Gracias, No pasa padre. nada. Vas a buscar otro relato y vas a hacer el mismo ejercicio por tu propia cuenta y ya vas a entender mucho mejor, porque tienes que ver cuáles son las afirmaciones, las palabras, todo lo que se dice de Jesús, todos los adjetivos que se dicen de Jesús, y esos adjetivos nos van a decir cuál es la cristología que está implícita en el relato. Gracias, padre. ¿Está bien? Jesús, hijo. Gracias. Perfecto. ¿Quién sigue? Tú, Arevalo. A ver, Estoy Jesús. en un quito, pero ya tengo como calor. Bueno, yo tomé la curación del sordomudo, ¿no? Ajá, capítulo, ¿cuál? Este es el capítulo 7, versículo 31 al 37, ¿ok? ¿De qué evangelio? Del Evangelio de Marcos, Ok. ¿ok? El Evangelio dice, saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó por Tiro. Sidón, Tiro, pues, por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo, Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, tanto más ellos lo publicaban. Estaban fuera de sí y decían muy asombrados, todo lo ha hecho bien. Haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Okay. Bueno, yo hice mi análisis tomando en cuenta los puntos, lo que es el contexto amplio, el contexto inmediato, los actores, la intención del evangelista y la cristología que está implícita, ¿no? Muy bien, a ver. Tomé la curación del sordo mudo porque es el origen del rito de la efetación, ¿no? Que se celebra en el bautismo. No sé si todavía lo hacen los sacerdotes. Se hace actualmente, eso se ha dejado para el bautismo de adultos y en el bautismo de niños es un rito opcional, que en Venezuela creo que ningún cura lo hace, porque todo lo que es opcional lo engavetan. Exacto. Bueno, en el contexto amplio, esta perícopa la encontramos en una sesión del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, ¿no? Que es del 7 del 31 al 37, que cuenta los viajes de Jesús fuera de Galilea. En el contexto inmediato está formado por la perícopa anterior y la siguiente. La anterior es la curación de una cirofenicia, ¿ok? Y la siguiente es la segunda multiplicación de los panes, que no es ninguna segunda multiplicación, es Bueno, una sola. Lo que pasa es que métete se con cuenta un solo diferente. milagro, no te metas con dos. Exacto. Ok. Ok. Los actores que intervienen son los que conducen al sordomudo, el sordomudo que es curado por Jesús y Jesús. ¿Ok? Yo estaba analizando y qué importante es la fe de los amigos, ¿no? Los que conducían al sordomudo, porque de hecho Ahí como te que... ayudo a precisar. No es la Ok. fe de los amigos, es la fe de la iglesia. La iglesia es quien presenta al sordo, porque realmente no es mudo, porque tiene fonética, lo que nos distingue son los códigos del lenguaje, porque nunca los ha escuchado. Pero si habla, es porque puede hablar. Simplemente nunca escuchó el sonido y por lo tanto no lo puede descifrar. Entonces, es la iglesia, estas personas que presentan al enfermo, representan a la iglesia. ¿Eh? Tú Muy mismo lo bonito eso que me dijiste, caes. el contexto es el bautismo. Exactamente. Okay. El sordomudo el contexto eclesial, aclaro, el contexto eclesial del bautismo. Entonces, si es el bautismo, el contexto eclesial, quienes presentan al enfermo son los que están encargados de la formación en la iglesia. Perfecto.
Después el sordo mudo, que no sé cómo determinar si la fe de él, ¿no? Porque como usted nos viene diciendo, que la curación o el milagro viene por nuestra fe. ¿Ok? Pero bueno, Sí, allí no pero lo puedo determinar. aquí hay una excepción, al igual que en otros relatos, es aquí la fe, al igual que en el paralítico, que desmontan el techo y lo hacen bajar con cuerdas, la camilla, el catre, es la fe de la iglesia, es la fe de aquellos que presentan ante Jesús al enfermo. Entonces la fe del sujeto que recibe el milagro en este caso está en pasivo, porque quienes están actuando, haciendo la petición son otros. Padre, es como cuando vamos a bautizar a un niño recién nacido que se bautice en la fe de los padres y los padrinos. Ojalá fuese así, pero bueno, sí, por ahí va la cosa. Entonces, Ok. dale. En el versículo 31 dice, saliendo de la tierra de Tiro, Jesús pasó Tiro. por Sidón. Sí, bueno, sí, sí. Aquí me pareció muy extraño, ¿no? Porque si nos fijamos en el mapa, yo me estaba fijando en el mapa que me volvió un 8, vamos a ver que Jesús dejó el territorio de Tiro, ¿no? Pasó por Sidón, caminó al mar de Galilea. O si nos fijamos, Sidón está al norte de Tiro, el mar de Galilea. Se encuentra al suroeste de Tiro, esto es junto al mar Mediterráneo, por decirlo así. Allí yo vi como una imprecisión geográfica, pero no sé, me volvió un 8 allí, pero vi esa imprecisión, ¿no? Como él estaba por allí y de repente, o sea, no lo Lo que pasa es vi. que toda esa región de la Decápolis, la región sirofenicia, la Decápolis, eran los territorios, Deca significa 10, polis, ciudad. Allí eran 10 pueblos o 10 ciudades que pertenecían a la región pagana. Y todas estaban en la ribera del lago de Galilea, pero al otro extremo. Era como decir la otra orilla del mar. Entonces toda esa parte de la región de Tiro, Sidón, la Decápolis, pertenece, la región sirofenicia, pertenece a la región pagana que ya no eran tierras habitadas por judíos. Perfecto. Bueno, yo no me quedé allí, sino bueno, pasé más adelante y vi cómo Lucas quiere hacer ver la tierra pagana, ¿no? Él sale de allí para entrar a la tierra pagana de gentiles. Y lo que hace Jesús, Jesús al hacer esto es comenzar a sembrar la semilla para que después los apóstoles evangelicen por todas partes de la tierra. Como dice, salir de lo que es Israel, ¿no? Para el pueblo judío. Aquí comienza Jesús a mostrar que su misión es universal y no solo para el pueblo de Israel. En el versículo 32, que dice, allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusieran la mano. Ellos quieren una curación que no es la misma de la que vimos en la perícopa anterior, que era la curación de la hija de la Sirofenicia, ¿no? Que fue una curación a distancia. Acá entra, aquí Jesús entra en contacto con lo físico, con el sordomudo. Lo que hace Jesús es muy interesante, pero acá hay que resaltar la fe de las personas que llevan al sordomudo. ¿Ok? Acá vemos algunos pasos que hizo Jesús en esta curación. Primero, como dice la palabra, Jesús lo apartó de la gente. O sea, yo cambiaría la palabra pasos por gestos o acciones. Déjame ponerla acá, gestos, ok. O acciones. Gestos o acciones, perfecto. Ok, en estos gestos que hizo Jesús, ok, donde él dice apartando de la gente a solas, Jesús lo va a sanar en la intimidad. No hace el milagro para lucirse, ¿no? Hay veces como muchas personas que quieren hacer lucirse o lucir su poder. Para que la gente no lo siguiera él por el poder o por el milagro, sino lo siguiera por su mensaje.
que yo pienso que es lo que verdaderamente importa y no tanto el milagro, un poco lo que nos estaba explicando la semana anterior. Después me llamó la atención donde dice, le metió los dedos en los oídos. Yo humanamente, yo veo un vagabundo, yo no le metería mis dedos en el oído. Me daría como repugnancia, ¿no? Entonces yo me pongo en el papel, en el contexto, en las personas que estaban al lado de Jesús y qué decían. O sea, ¿cuál sería la reacción de ellos? Mira, Yo no hombre sé, iniciado. mira, ¿Ah? Jesús. Yo no sé qué es peor. Si que me metan a mí el dedo en el oído o que me escupan y con la saliva del escupitajo ese me toquen los ojos o la lengua o la oreja. ¿Ok? Para allá voy. Ajá. Entonces, ahí hay que determinar allí tres cosas. Primero, ¿qué significa el dedo? El dedo de Dios. Uno, ¿qué significa la saliva? ¿Y por qué la saliva tiene que ir en la lengua y en la oreja? Palabra, la palabra. Ok. Cállese, señora. Vean que primero, bueno, cuando él le mete los dedos en los oídos, esto es interesante, ¿no? ¿Por qué lo hace? Te voy a poner en mute, Laura. Te voy a poner en mute. Ok. Ok, Ajá. Jesús, dale. ok. Porque acá vemos que el primero cura es los oídos, ¿no? No la lengua. Y esto es que primero tenemos que escuchar el mensaje, la palabra de Dios, y después cura la lengua. ¿Para qué? Para nosotros anunciar. Eso es lo que yo veo allí, ¿no? El otro paso que da es cuando él dice mirando al cielo. Esto es pedirle al Padre, pedirle al Padre como el poder, ¿no? Aquí se pone en lo humano, ¿ok? Él también da su mirada al Padre como pidiéndole a su Padre, ¿no? Es como lo humano de Jesús, ¿ok? Y él dice que suspiró. Es decir, que Jesús estaba, Estaba romántico. no romántico, ¿no? Sino que al revés, allí él está como pidiendo, ¿no? En oración eso al Padre, pero no es que él está viendo al sordomudo como que, ay, pobrecito, mire la cuestión, no. Yo creo que estaba en otra dimensión, ¿ok? Y, ok, se habitó el origen del... A ver, ok, aquí te voy a ayudar yo. perfecto. Escucha bien. El dedo de Dios significa en la Sagrada Escritura el poder de Dios. Cuando aparece siempre el dedo de Dios, se relaciona inmediatamente al poder. Con el dedo escribe en tierra, en el caso de la perícopa de la mujer adúltera. Y al escribir en tierra lo que hace es que con el poder de Dios, es la autoridad que tiene Jesús para hacer sus obras, dicta sentencia y se convierte en juez divino. El dedo de Dios es aquel que ha hecho todas las cosas, por el cual Dios lo ha creado todo. Pero aquí el dedo de Dios en esta perícopa está acompañado de una forma muy especial por la palabra eterna de Dios que se ha hecho gente. Entonces, ¿qué es lo que sale, según lo dice el libro del Deuteronomio? ¿Qué es todo aquello que sale de la boca de Dios? Su palabra. Lo que sale de la boca de Dios es la palabra. Luego, la saliva significa la palabra de Dios, que tiene que penetrar en los sentidos. La palabra que tiene que penetrar por el oído en el corazón de la persona para poderla sanar desde adentro. Entonces, ¿por qué el hombre está sordo? Porque el hombre no tiene la capacidad de escuchar con Dios y dialogar con Dios. Por eso, como dice el versículo 32, habla con dificultad. Entonces, aquí nos estamos encontrando a un texto que es muy interesante, bastante complejo, porque tiene varios elementos, pero ya en el sentido que nos compete, que es la parte cristológica, estamos viendo aquí elementos que nos dicen claramente quién es Jesús. Es el que tiene el poder de Dios, el que actúa por el dedo de Dios, el que es la palabra de Dios, y al mismo tiempo es aquel que sana. ¿Por qué? Porque en él se da en resumen, todo aquello que ha sido
pronunciado y proclamado y profetizado de él. ¿A quién está sanando Dios? El último versículo de la película nos lo dice. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden buscar Isaías 35 del 5 al 6. ¿Qué dice Isaías 35 del 5 al 6? Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrente en la estepa. Ok, este texto hace alusión a la llegada del Mesías. Ese entonces es que cuando llegue el Mesías, los cojos, los ciegos, los mudos, los leprosos, los paralíticos, las viudas, los huérfanos, todos los débiles, los de condición débil, serán beneficiados por la presencia del Mesías. Esto se ha llamado en algunos casos, en algunas exégesis se ha llamado la comunidad mesiánica, que está formada por gente defectuosa que luego es adornada por la gracia divina al ser redimidos. Entonces, toda esta gente defectuosa es la que el Señor viene a curar, porque lo que se está dejando aquí en este texto claro es que Jesús es el Mesías. Padre, esa es la misma respuesta que Jesús le da a los enviados de Juan cuando le mandan a preguntar si era el que debía venir. Es una respuesta mesiánica. El contexto Mesiánica. es que ha llegado el Mesías, porque se cumple lo que ha sido anunciado de él en el profeta Isaías. Cuando vean los signos, estos signos, ¿cuáles? Que Jesús cura a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos. Es lo que dice el profeta. A los sordos. Estos son los milagros que estamos viendo, ¿eh? No hay otros. Entonces aquí la pericopa nos lo dice con toda claridad. Éfeta en arameo significa ábrete. O efetá, ábrete. Y es lo que se dice en los bautismos, signando las orejas y la boca de los bautizados, para decirles que escuchen la palabra de Dios y a su tiempo puedan proclamar también la palabra de Dios. Entonces se hace una asignación de tipo profético para que la persona pueda escuchar y proclamar la obra maravillosa de Dios. Entonces, apartándole de la gente a solas, le mete los dedos. La palabra llega no en la soledad, no es que tiene que estar uno solo, isolado, ¿no? Sino que llega en la intimidad, en el encuentro personal entre la persona y Jesús. Le mete sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y entonces Jesús comunica lo mismo que ha hecho Dios con toda la humanidad, su palabra con la lengua de aquel que no puede hablar bien, para que sea la palabra de Dios aquello que suelte la lengua de aquel que tiene la dificultad. Ya el poder de Dios ha destapado los oídos y la palabra de Dios, la propia palabra de Dios, el ser de Dios, el logos eterno de Dios ha tocado la lengua de este hombre que no puede comunicarse. Y luego la afirmación, después del efetá, se abrieron los oídos y al instante se soltó la lengua, la atadura de su lengua, y hablaba correctamente. Este doble efecto es lo que se hace por el poder de la palabra que entra por el oído, como también dice el profeta Isaías, me has abierto el oído para que pueda anunciar una palabra alentadora. Mañana tras mañana me despiertas tú el oído. Esta afirmación que tiene Isaías en uno de los poemas del siervo de Yahvé es lo que se está aquí reflejando en este milagro. Se abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. O sea, este no tuvo que ir ni a un foniatra,
ni a un logopedista, ni nada, porque Jesús, la palabra de Dios potente, poderosa, es la que ahora habla a través de esta persona que ha recibido el milagro. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran. Esto es el famoso secreto mesiánico que aparece en el relato de Marcos. Para mí, esto es mi opinión personal. El secreto mesiánico para mí es simplemente una estrategia de mercadeo. Dígale usted a una persona, mira, te voy a contar una cosa, pero no se lo digas a nadie. Ya cuando tú le estás diciendo a esa persona, no se lo digas a nadie, le estás diciendo implícitamente, chamo, riegue esta vaina, esto es el bombazo. Dicho y hecho. O sea, eso es así. Eso, miren, eso no es que la persona sea chismosa, no. Jesús lo sabe. Es que eso es así. Entonces, el secreto mesiánico es eso. Dime tú, si en un pueblo tan estrecho, tan pequeño, en un mundo tan chiquito como en la Palestina del siglo I, cuando Jesús hacía un milagro, esas noticias volaban y no había internet. Imagínense ustedes si hubiesen tenido internet o Instagram o Twitter. Eso es una cosa impresionante. De modo que cada vez que Jesús entraba a un pueblo, ya no podía ir en secreto porque ya la gente sabía que aquel que hace milagros viene. Y entonces había todo el movimiento en torno a la bienvenida y a la petición de sanaciones y curaciones que Jesús tendría que hacer, porque los evangelios nos narran algunos milagros que Jesús hizo, no todos, algunas acciones. Entonces tenemos esta perícopa. Jesús, ¿cuál es la cristología que puede deducirse en esta perícopa? Que llega la salvación del mundo, ¿no? Los sordos oyen. ¿Qué se predica de Jesús? ¿Quién es Jesús? Poder. El poder de Dios, ¿no? Te repito, ¿quién es Jesús en este relato? Dios, el poder. La salvación. La curación. A ver, dígamelo con citas, demuéstramelo con las citas. La palabra. ¿En cuál versículo? Deuteronomio 13. Aquí en el relato, papito mi rey. ¿Qué dice Jesús en el relato de sí mismo? ¿O qué dice la iglesia de Jesús en este relato? Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Luego, ¿quién es Jesús? Para que dice eso. Dice Jesús apartó a la gente, tal, todo esto suspiró y dijo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Después que leemos este relato y entendemos cada una de sus partes, ante la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la información que nos da el relato sobre la persona de Jesús? ¿Quién es Jesús? El Salvador, Dios, el poder, ¿no? Padre, para rodillas. No, estás hablando como santero, el gran poder, no, ningún poder. ¿Qué título se le da a Jesucristo relacionado con el poder? El eterno. El todopoderoso, que es también un sustantivo divino que se le da a Dios. En forma judía, el eterno. Es la palabra de Dios, el logos de Dios. Aquí yo veo la cristología implícita del logos, aunque esta es muy propia de Juan, pero el rito del éfeta y lo que dice el éfeta es que la palabra de Dios entra en la persona y al tener contacto con todo lo que sale de la boca de Dios, que es su palabra, el sordo se cura y comienza a hablar correctamente. Entonces, ¿quién es Jesús? La palabra. ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso. Actúa por el poder de Dios. ¿Quién es Jesús? El Mesías. El Mesías todopoderoso, el Logos eterno de Dios. Esto es lo que dice el relato de Jesús. Padre, me quitó la gloria con el secreto mesiánico
y con lo que iba a hablar de Isaías, que yo te se me adelantó, que aquí lo tenía en mi exposición. Me dejó solo lo de que me llamó la atención, donde dice, todo lo ha hecho bien. Yo vi que estaba haciendo referencia al Génesis, cuando o sea, en el Génesis dice, y todo lo hizo bien, ¿no? Que tiene que completar de esto, padre, Pero que es me que llamó yo te mucho la lo atención. dije, eso está relacionado con el dedo de Dios. ¿Cuál es el dedo de Dios? El poder de Dios. ¿Qué ha hecho Dios con su dedo? Ha creado todas las cosas, porque el poder, con su poder, con su palabra, da existencia a todo lo que no existía antes. Entonces, cuando tú hablas del poder de Dios, el Todopoderoso, tienes ahí implícito todo eso. Eso está relacionado directamente con el poder de Dios. Esto es lo que se llama, dentro del análisis estructural, eso se llama una perícopa o inclusiva, que te habla del poder al principio y te habla del poder al final. Es como un paréntesis que se hace y te dice el dedo de Dios, el poder de Dios, y todo lo hace bien. ¿Por qué? Porque todo lo hace bien, porque tiene el poder de Dios que hace bien todas las cosas. Padre, yo tenía acá, lo que pasa es que mi cámara está mala o que se me cayó, pero este icono que es el Pantocrator, que lo tenía para lo último, pero bueno, se me fue, No, que es el tranquilo. Todopoderoso. Sí, pero hay que precisar, ¿eh? Jesús, precisar. Ok. ¿Quién sigue ahora? Ahora nadie. Yo, ¿Quién es yo? Rubén. Rubén. Bueno, por acá. Ah, Ok. bueno, Darwin, venías tú. Sí, perdón. No, vale, tranquilo. Bueno, Darwin, dichosos los ojos, Darwin. A ver, bueno, saludos, padre y estimados compañeros. El relato del milagro que elegí para esta reflexión está tomada del Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al 17. Padre, no sé si es necesario leerlo o pasamos directamente a la actividad donde silenciamos al narrador. tú elabora lo que hiciste y yo te voy corrigiendo. Ah, bueno, vamos a leerlo rápidamente el relato. A Repite la continuación, siguiente. capítulos, Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al 17. Ok. A continuación, se fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Bueno, padre, respecto a este relato, tenemos, bueno, los testigos, están los discípulos y había una muchedumbre. Contando el diálogo, vemos que si silenciamos al narrador, solo tenemos que el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, y luego cuando tocó el féretro, joven, a ti te digo, levántate. Y luego lo que comentaba, donde dice, todos comentaban, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Bueno, acá el análisis cristológico que veo, más que implícito, lo veo explícito, está lo del modelo profético. Además, también me llama poderosamente la atención, como, bueno, pero esto ya es un aporte directo del narrador que dice, el Señor tuvo compasión de ella, tomando en consideración la situación de las viudas, bueno, y de los huérfanos en la cultura judía. Busqué unas citas que justificaran su situación de vida y habla que las viudas vivían en abandono y serían consideradas como abandonadas y en desgracia. Lo cita Baruch 4:12
e Isaías 47:9. Estas dos desgracias vendrán sobre ti en un instante, carencia de hijos y viudez. Pero también vemos que el Señor ha mostrado una gran compasión hacia estas dos situaciones, lo que es el huérfano y las viudas. Entonces vemos, por ejemplo, en el Salmo 146:9, Yahvé protege al forastero y sostiene al huérfano y a la viuda. Y Salmo 68, igual, bueno, y en Éxodo habla de que quien veje a una viuda y clama a mí, yo escucharé su clamor y atenderán mi ira. Entonces, en este caso vemos cómo Jesús muestra ser el Señor al sentir compasión por la viuda. Y además ser él el profeta, que vemos que la figura, el modelo profético cristológico se ve reflejado en los 4 evangelios. Ok. También hay otros elementos que mencionamos antes, que es el capítulo 35 de Isaías, donde se mencionan los integrantes de la comunidad mesiánica, de los cuales forman parte el huérfano y la viuda. También está el milagro de resurrección que hace el profeta Elías cuando se acuesta encima del hijo de la viuda y lo resucita, lo revive. O sea, el modelo profético también habla de la resurrección de los muertos, y Jesús está haciendo todo lo que hizo Elías, aunque cuando se predica del que viene con el espíritu y el poder de Elías, eso se dice de Juan el Bautista, no de Jesús. Sin embargo, Jesús predica de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces aquí hay un elemento que no lo has mencionado, que es muy fuerte, que es el de la resurrección. ¿Qué hace Jesús? Resucitar a los muertos. Esto no es exclusivo de Jesús, porque si lo vemos ya con el caso del profeta Elías también resucitó a un muerto. Y vemos también el ciclo de Eliseo, y también Eliseo ha hecho milagros poderosos. Entonces, pero según algunos exégetas, el ciclo de Elías y Eliseo forma parte del genio de los narradores y exégetas del exilio y del posexilio. A mí me importa lo que el texto nos ofrece sin ir agotándonos en análisis histórico-críticos. Lo que me parece importante es que el modelo profético que bien describiste, Darwin, hace presente otras cosas más: la resurrección y la vida que Jesús dice de sí, y también el poder, porque Jesús, acercándose al féretro, toca y hace que el muerto resucite. O sea que el poder es mucho más grande. Elías tiene que dormir encima del difunto y rezar y hacer unas cosas raras allí. Pero Jesús no, con su poder, con su palabra, revive, resucita a la persona que ya está muerta. Otra cosa que tú dijiste muy bien es que se presenta aquí a Jesús como aquel que tiene compasión. Jesús se hace el compasivo y misericordioso, sobre todo en el texto de Lucas. Queda reflejada esta idea en la cristología de Lucas. Jesús es el compasivo, el misericordioso, porque Dios no puede padecer, y para Dios poder padecer junto al que sufre, ha tenido que hacerse hombre, y por eso se hace compasivo realmente. Aquel que realmente tiene este atributo divino de la compasión es Jesús, porque Dios Padre es impasible, no puede padecer, no sufre en el sentido del sufrimiento humano, de la compasión o empatía humana ante el dolor. Entonces aquí Jesús hace presente todas estas cosas que ya hemos hablado. Y lo hiciste bien. Entonces, Padre, ¿puedo acortar algo? Espera, o sea, tenemos que ir abreviando porque si no nos da tiempo a que todos hablemos. Okay. Aquí el poder queda expresado en este poder que tiene Jesús para resucitar a los muertos. Y de allí deriva todo lo demás. ¿Está bien? Gracias, Padre. Bueno, Rubén, vamos a darle. Bien.
El texto que agarré fue Juan 9, 1:34, la curación de un ciego de nacimiento. Bueno, voy a leer el texto, sí, rápido, es medio largo, pero lo haré Ese rápido. es el capítulo 9 completo. Sí, el capítulo 9, del 1 al 34. No lo leas completo, que eso es muy largo. Sí, eso es muy largo. Entonces, Te cuento brevemente que ya todos conocemos el relato. Y vamos sí, lo tengo. precisando en los versículos que nos interesan. Sí, perfecto. Los personajes, hay 6 personajes en el texto. Está el hombre ciego, están los discípulos, está Jesús, están los vecinos, que son quienes llevan al hombre ciego a los fariseos, están los fariseos y están los padres del ciego que también le preguntan. Entonces, en todo el texto hay 6 personajes, ¿no? El narrador, a mí me pareció interesante, Guillermo, esto que tú nos decías de ver qué nos iba proponiendo el narrador. Entonces, hay como 8 cosas que propone el narrador. La primera de ellas es que Jesús ve que hay un hombre ciego de nacimiento. La otra acción que propone, que dice el narrador que pasa, es que Jesús escupe en la tierra, hace barro con la saliva y se la unta con el barro a los ojos del ciego. Ok, ya yo lo dije. ¿Qué significa la saliva? La saliva... Todo lo que sale de la boca de La palabra de Dios. La palabra de de Dios. Padre. que se Exacto. mezcla con qué? Con la tierra. ¿Qué es Con la la tierra? tierra. ¿Qué es la tierra? La creación de Dios. La tierra es Adam. Adamash significa formado de tierra. Adán y La la palabra de Dios se mezcla con la realidad de pecado del hombre. ¿Y qué hace Jesús con esa realidad? le da vida. Chamo, lo que hace Jesús con esa realidad es que se la tira en la cara al pobre ciego. Miren, el ciego, a mí me gusta mucho este relato es fantástico. Sí, además lo sabes mucho, lo sabes bien. Este relato parece que lo escribió un maracucho, porque este relato, Jesús le hace bullying al pobre ciego. Jesús le mama a gallo, le dice, mira, ciego, tú estás bien ciego. Estás ciego de bola. Entonces, ¿qué hace el pobre ciego? Se tiene que ir a lavar. Claro. Es que si el ciego hubiese sido maracucho, es que eso es que le menta la madre al que le puso barro en la cara, porque qué falta de respeto es esa. El primero ciego, invidente, con deshabilidad visual, ¿no? Hay que decirlo como en el contexto actual, ¿no? Yo no soy ciego, si yo tengo deshabilidad capilar, el ciego tiene deshabilidad visual. Entonces, el pobre ciego ahí, todo ponchado, pidiendo limosna, y llega uno que él no ve, escupe, el ciego sí escucha, forma lodo, barro, con ese escupitajo y se lo tira en los ojos. Miren, es que si yo soy el ciego, con el palo que tenga, al que se me atraviese, le doy con ese palo porque es una falta de respeto, porque ya no respetan a los ciegos en este mundo. Entonces, ¿qué le dice Dubén? ¿Qué le dice Jesús al ciego después que le ha untado, embarrado los ojos? Después que le ha hecho ver que realmente está ciego. El ciego le dice, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Ok, entonces, este texto está en un contexto bautismal. Nuevamente tenemos un relato eclesiológico bautismal. Ok. Y por eso este texto se utiliza en los domingos de Cuaresma del ciclo A para hablar de la iluminación. Ok. Porque el ciego vive en tinieblas y Jesús es la luz que da la vida. Ya te estoy aquí diciendo todo. No, está bien. A mí me pareció también un signo importante el tema de lavarse los ojos el ciego es como un nuevo comienzo, es como es una nueva oportunidad. No es una nueva oportunidad, solo, no es tan simple. Es la vida nueva. Es un nacer de nuevo. Claro, porque el Evangelio de Juan, todos los textos que están relacionados con el agua, hacen de alguna forma alusión al nacimiento nuevo. En el capítulo 3 con Nicodemo,
en el capítulo 4 con la mujer samaritana. Y luego tenemos la autoafirmación de yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. Aquí convergen en este relato 9, capítulo 9 del ciego del nacimiento, todas las líneas cristológicas que San Juan presenta en su evangelio. Como un bautismo, el bautismo también. El bautismo, no un bautismo, Claro. el bautismo. El El bautismo. bautismo en Cristo. ¿Quién es el que da la iluminación? Cristo, porque es la luz. ¿Quién es el que cura de la ceguera al ciego? ¿Cómo lo hace? Con su palabra, con lo que sale de la boca, pero sin dejar de lado la realidad del ciego. Por eso Claro. la tierra, el lodo, el Claro. barro. La tierra, Adán, el barro es la realidad de pecado que hay en el hombre, que ha sido iluminada por la palabra de Dios, y por eso cuando el ciego se descubre pecador, se descubre sucio, ¿qué tiene que hacer? Irse a lavar. Sí. Ahora, esa parte la tenemos lista. Sí. Ahora esto- la parte, Ajá. Guillermo, te lo quería preguntar, de enviado, o sea, si lo es, significa enviado, es como que, En griego hay dos palabras que se dice, con las que se puede decir enviado: apóstolos o angelos. ok, Y los dos significan lo mismo. El que ha sido el que se envía para una misión. El ángel se envía una misión, el apóstol se envía una misión. Cuando cumplen con esa misión, ya dejan de ser ángeles y dejan de ser apóstoles. claro, Literalmente, dentro del discurso narrativo, me refiero, ¿no? Entonces, la piscina del enviado. ¿Y quién es el enviado del Padre para dar la vida a los hombres? es Jesús, exacto. Ok. Jesús es el enviado del Padre. Es decir, es por Jesús quien se purifica y se deja purificar el ciego, pues. Si Es luego como, el relato presenta los diálogos de acusación, cómo ajá, quién pecó, o sus padres. sí, Los padres sí, se defienden, que hable él porque ya es adulto, etcétera. Ellos se van, y el ciego hace algo interesante. Ubícate allí. El ciego da sí, razón y cuenta de su propia fe. sí. Lo hace En la ante los primera, judíos. lo hace en 3 oportunidades, que eso me pareció interesante en el ejercicio que hiciste. Cómo ver, digamos, yo me di cuenta de la justificación cuando separé todo el texto. En la primera, y hay 3 justificaciones que le preguntan al ciego. Primero, la primera es, le preguntan, ¿cómo fue la cosa? Me puso barro sobre los ojos en el capítulo 14. Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Es así como la respuesta directa del ciego. Que es igual a decir: me hizo ver quién era, tuve necesidad de irme a bautizar y ahora tengo la luz de la vida. Exacto. La segunda le dice, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos en el capítulo 17. Él responde, que es un profeta. Ok. Estas preguntas son las preguntas que se utilizan aún hoy en el ritual de iniciación cristiana para adultos cuando se hace el escrutinio bautismal. Ahí se las dejo. Ah, mira. ¿Qué dices tú? ¿Cómo, padre? Aún se utilizan en el ritual de iniciación cristiana para adultos, en el RICA, en uno de los escrutinios bautismales antes de que los catecúmenos reciban el bautismo. Es un diálogo precioso. Luego, el encuentro final. Vamos a ese, Duen. Ajá, el entre encuentro Jesús. final me parece interesante y me parece demasiado maracucho. Le Sí. dice, le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? Ya se molestó. ¿Cómo te abrió los ojos? Dice, bueno, se los he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿En qué queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injuria y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Lee el versículo, Si este, 30, el versículo 35.
Ok, ya te leo el 35. El 35. Dice, Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo ese es. ¿Cuál es la cristología del relato? ¿Qué es la luz? Es uno de los elementos. Pero ¿cuál es la cristología del relato? Jesús, el Hijo Yo de había Dios. puesto, yo había puesto que él es el enviado. Bueno, se dice de Jesús que Él es el enviado. Se dice de Jesús que es la Que es la luz luz del que da mundo. la vida a los ciegos. Pero la pregunta y la respuesta que Jesús acepta con beneplácito es Hijo ¿cuál? de Dios. Hijo de hombre. Dios. Hijo de hombre. Hijo del hombre. de hombre, Hijo de Hijo hombre. del hombre. el Hijo del hombre. El Hijo del hombre. ¿Tú crees en el Hijo del hombre? En el Hijo del Hombre, esa es la pregunta, sí. ¿Crees? Y el ciego responde con otra pregunta. ¿Y quién es, Señor, para que crea en Él? Dice, Jesús le dijo, le has visto. Listo. Ya no le has oído, ¿no? Porque es que ya está curado, le has visto, soy yo. Claro, claro. Entonces, allí dice luego el ciego, creo, Señor, y se postra ante Él. Lo reconoce como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que, yo lo dije en una de las clases, pertenece también a las comunidades primitivas y está relacionado a los ambientes apocalípticos donde seguramente ocurrieron estos relatos en Jerusalén, estos acontecimientos en Jerusalén. Pero Oye, está expresado en Daniel 7, 13 y 14. sí, está afiliado ahí va a decir eso, a los ambientes apocalípticos en los cuales también está influenciado por el pensamiento del profeta Daniel y Ezequiel. Entonces, cuando se habla del Hijo del Hombre, se está hablando de este, que es un profeta, aquel que es el Mesías, aquel que también, o sea que este relato es muy denso, este relato tiene una cantidad de elementos impresionantes, pero la conclusión del relato es esta, es muy precisa. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre resume todo esto como la plenitud de aquello que Dios ha venido a hacer, empalmándose con la naturaleza humana y restituyendo en ella todo lo que ha sido destruido por el pecado. Bien. Guillermo, una preguntita, perdón ahí. El tema de la respuesta de los padres, que es así como nosotros sabemos que este es nuestro hijo y nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos. Eso nosotros no lo sabemos. Pregúntenle qué edad tiene. Puede hablar de sí mismo, o sea, así como... Se lavaron las manos, eso fue una saluda, sí, para no meterse en problemas con la gente de la sinagoga. Pero también hay gente así en la iglesia, hay mucha gente así. Hay gente así que trabaja en el Palacio Episcopal, hay gente así que trabaja en la parroquia, hay presbíteros que somos así también, etcétera. Eso es como un reflejo de alguna realidad eclesial que también queda denunciada en el texto. Padre, yo tengo una pregunta. Cuando el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere el Hijo del Hombre, Padre? Disculpe. Busquen sus apuntes que cuando hablamos de las cristologías de la iglesia primitiva, hablamos del Jesús, Hijo del Hombre, que está unido a los ambientes apocalípticos de Jerusalén y hace presente estos textos de Daniel y Ezequiel, donde se presenta a Jesús como aquel que ha sido anunciado y en el cual tiene que hacerse la nueva creación. Búscalo, que eso lo hablamos bien. Ok. Otro, no nos va a dar tiempo con todos, continuaremos en la próxima clase con los que faltan. ¿Quién? Voy yo. José Francisco, si no le da un ataque al hígado. Vamos a ver, José, vamos. Ok, voy. Bueno, mi relato está en Mateos 9, 27. Y trata, déjame buscar lo que estaba buscando en las otras aquí. 27 es la curación de 2 ciegos. Dice, cuando Jesús se iba de allí, repito, en Mateo 9, del 27 al 31, para que los busquen ustedes en su Biblia también. Dice, cuando Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a casa se le acercaron los ciegos. Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer eso?
Respondieron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca. Entonces, aquí... Es muy evidente ese texto. ¿Cuál es Sí. la cristología que está ahí? Bueno, Jesús es el Mesías, el hijo de David. El hijo de David, Mesías. claro. Sí. Heredero de todas las promesas mesiánicas davídicas que recaen sobre Jesús por su origen davídico a través de José. Sí. Y bueno, está asociado con Mateo ya desde, lo quiere hacer ver acá y desde el versículo capítulo 1, ya habla y dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Asocia a Jesús con el Mesías prometido que viene del linaje de David, del linaje de Abraham. Y bueno, aquí a Jesús es llamado hijo de David, mas sin embargo en Jesús mismo prefiere que lo llamen hijo de hombre. En el 8:20 de Mateo, él prefiere el título de hijo de hombre en lugar de hijo de David o hijo de Dios. Yo no diría, José, que Jesús prefiere. Recuerden que todos estos títulos son post-pascuales. Ojo. Sí, es verdad. La Biblia, así, el Nuevo Testamento ha sido escrito después de la resurrección. Estas son las cristologías que ya comienzan a pulular en los ambientes cristianos de Jerusalén, en las primitivas iglesias que se iban formando en los lugares donde los apóstoles iban evangelizando. ¿Cuál es el origen de una cristología o modelo cristológico determinado? El origen es un recuerdo de alguna acción que Jesús realizó en ese lugar. Entonces, en función de eso, es que se va elaborando un pensamiento en torno a. ¿Ok? Entonces, el origen del relato es muy importante. La curación de los dos ciegos, ya explicamos todo lo que significa estar ciego, pero cuando Jesús aquí cura al ciego, ya se le está dando al ciego algo aquí diferente al otro ciego. El otro ciego no tenía ningún interés en la sanación. El otro ciego estaba tranquilito pidiendo limosna. En cambio, estos dos son los que están insistiendo, al igual que el ciego de Jericó. Y hacen la misma petición. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, hijo de David. Entonces, aquí está este título mesiánico, que también se encuentra en el capítulo 1, versículo 32 de San Lucas, nos está haciendo una referencia muy, muy fuerte a todo aquello que ha sido profetizado del Mesías. Sí. Padre, y también se ve acá que Jesús no los sana desde el momento en que empiezan ellos a gritar, sino que esperan a llegar hasta la casa. Y en la intimidad de la casa es que les pregunta si quieren ser si en verdad creen ellos que él puede hacer eso. ¿Qué es la casa? La iglesia. La iglesia. La iglesia. ¿Dónde se pudre la gente? En la iglesia. En la iglesia. En el seno de la iglesia. Los que tienen una eclesiología de una iglesia perfecta desconocen que la iglesia realmente es, como dice el Papa Francisco, un hospital. Un hospital, correcto. Sí, entonces es interesante eso, que espera a llegar allí, pues no lo cura en la calle ni nada, ni esa situación, sino al llegar a la casa, al llegar a la iglesia, al seno de la iglesia, en la intimidad, en esa relación, es que le pregunta, ¿ustedes creen? Sí, entonces conforme a su fe se ha hecho. Y bueno, son curados en ese momento. A ver, vamos a escuchar a una mujer ahora, porque puros hombres han hablado hoy. ¿Quién habla? Padre, yo tengo que hablar ahorita porque es que de 84 milagros o no sé cuántos milagros que hay, escogimos casi el mismo. Habla, pues. Yo iba a escoger ese, pero entonces escogí la versión de Marcos. Permíteme un momentico, Laura, por favor. Ok, y el padre Ortega. Oh, no, simplemente. Yo debo retirarme. No creo que va a haber chance para que todos participen. Quisiera pedir
excusas para que no sea hoy, si sea en la próxima clase. ¿Es posible? Comenzamos contigo, vamos. En la próxima, terminamos hoy con Laura y en la próxima sigues tú. ¿Y quién Comienzan falta? conmigo. Sigue Ok, luego la hermana Christmas, luego está Manasés y su Rima. ¿Y quién más falta? ¿Quién más faltaría? Ninguno, ¿verdad? O sea, que estoy como en las carnicerías, que el próximo número es el mío. Casi. Pero si te Ok. entretienes viendo el Era el WhatsApp, suyo, Ignacio. Lo que pasa es que como mi milagro es No, el no, hijo no, de tranquila, José Francisco. no, Es perfecto, una Laura. cosa. Como digo yo aquí, de las pocas cosas que digo en inglés, ladies first. Ok, adelante, hasta la próxima clase. Thank Un you very abrazo. much. The force be with you. Ayo. You. No, bueno, que hoy no les he mostrado mi franela de Star Wars, así que. Dale, pues. Dale, Laura, vamos. Terminamos contigo. Bueno, es que la cuestión es esa, que entonces este milagro lo relacionan cuando con el milagro que acaba de decir José Francisco y con el otro de Lucas. Claro, hay varias diferencias porque este es uno solo, ¿no? ¿Cuál es tu cita? ¿Cuál es tu cita? El mío es de Marcos 10, 46 a 52. Es en la curación del ciego de Jericó. Bien cortico, pero muy, muy bueno, muy bueno. Llegaron a Jericó. Aquí casi todos estamos estudiando Antiguo Testamento. Esto tiene que significar algo, yo no sé qué. No sé qué, porque llegaron a Jericó. Este milagro lo sitúan justo antes de entrar en Jerusalén el domingo de Pascua, lo que llamamos el domingo de Pascua, pues en aquello que Jesús se mostró como Salvador, como Mesías. Entonces venía, es interesantísimo, llegaron a Jericó cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, o sea, líder carismático, ¿ok? Bartimeo, muy interesante porque hay muy pocos milagros, bueno, Lázaro, pues, pero todo es la viuda de Naín, la mamá de Pedro, los ciegos, los leprosos, pero el que tenga nombre es muy interesante. Bartimeo, hijo de Timeo, encima le dicen de quién es, claro. Hijo de Timeo. Probablemente Timeo fue una persona prominente en la primitiva iglesia. Ajá. Y de allí que se haga su mención. Ok, perfecto. Es una persona entonces conocida. Decía que era mendigo y ciego, no solamente ciego, pero también mendigo. Esto es interesante para después. Al oír que era Jesús de Nazaret, o sea, ya la fama de Jesús lo precedía. La fama de Jesús lo precedía, se puso a gritar. Lo mismo que acaba de decir José Francisco, pues Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Davídico completamente mesiánico, hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Iba a ser el Mesías, iba a venir de David. Muchos lo reprendían para que se callase. Es la gente que lo acompañaba, entonces lo reprendían, ¿no? Pero estos mismos que lo reprendían, cuando él gritó más fuerte, se asombraron de que Jesús se fijara en él y le decía, ve, ánimo, levántate que te llama. O sea, ¿cómo cambió la gente en ese momentico? Cállate, no ve, mira que te está llamando, mira qué importante eres. Bueno, muy importante. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Esto nos recuerda a la llamada de los pescadores que dejaron las redes. Eso lo leí todo. Que dejaron las redes. No soy yo nada más, no es, eso lo leí. Dejaron sus redes y él dejó el manto de judío, porque él era judío. Se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra, ¿qué quieres de mí? O sea, yo puedo hacer lo que tú quieras, el genio de la lámpara. Yo puedo hacer lo que tú quieras, tú eres un mendigo, si quieres te doy sopo 200 reales, no sé, dracmas. El genio siempre te dice, no te tienes chance de 3 deseos. Es verdad, es verdad. Este da uno solo. ¿Qué quieres que haga por ti?
Ajá, entonces el ciego dice que recobre la vista. Pero eso está muy interesante porque la vista puede significar que está ciego, está al lado del camino. Los otros estaban caminando, los otros estaban siguiendo a Jesús. Este está ciego, no ve y está al lado del camino. Está de un lado, dejado de lado. En cambio, Jesús le dijo, aquí Jesús está bien chévere. Él no usó saliva, no usó mano, no usó nada, sino su poder todopoderoso. O sea, eso te hace ver que no es un texto que se utilizaba para la iniciación cristiana. Ay, padre, me están tumbando todo. Me están tumbando todo. Está ayudando. Eso lo iba a decir ella. Dale, pues, dale, pues. ¿Cómo dice usted, padre, que no se utilizaba para la iniciación? Sí, pero el ciego de nacimiento segurísimo se utilizaba, pero este texto no, o sea, tiene una dimensión distinta. Porque voy a decir aquí algo que es para conjugar los dos relatos que acabamos de escuchar de los ciegos, bueno, de los tres. El ciego de nacimiento él nació ciego. Una persona que nace ciega no tiene imágenes. Todos los recuerdos que tiene son recuerdos olfativos o táctiles, o el sonido. Esos son los recuerdos que se han activado en su memoria. Un ciego no puede imaginar cosas porque no tiene imagen guardada en su memoria. Si no hay imagen, si no hay icon o iconos, pues el ciego no extraña no ver, porque simplemente desde que nació esa es su situación. De ahí que el relato del capítulo 9 de Juan dice, nació en pecado, atribuyendo la ceguera a un pecado que pudo haber cometido él o sus padres. Era la forma de pensar antigua. El ciego de Jericó es distinto. El ciego de Jericó es una persona que perdió la vista. No sé, le dio cataratas, le cayó aceite en el ojo cuando estaba friendo las empanadas, alguna cosa. Quedó ciego. Entonces, cuando este hombre, ¿qué es lo que pide? Sí insiste que pueda ver, porque él ha visto antes. Esta es la diferencia que hay, es una diferencia bastante importante entre el ciego del nacimiento y estos otros ciegos de los dos relatos que vimos, que piden recuperar la vista, porque antes veían, si no, no tienen nada que recuperar. Pero ahí hay algo, Laura, en este texto hay algo que es bastante preciso, que está en, no sé qué traducción usaste de la Biblia, pero la Biblia de Jerusalén en el versículo 51 nos dice claramente algo que se dice de Jesús, se predica de Jesús. Un adjetivo que Jesús recibe allí. En este texto mío. ¿Qué dice el versículo 21? 51, léelo. Ay, espérate, porque yo lo copié sin versículo. Jesús le dijo, ¿es cuál? Contestó el ciego, maestro, que recobre la vista. Maestro. Maestro. En hebreo se dice Rabuní. Maestro. Pero Rabuní es también lo mismo que le dice María Magdalena a Jesús resucitado. Y aparece también en otros textos. Pero seguro en el relato de la resurrección en el capítulo 20 de Juan, cuando Rabuní significa maestro mío o mi maestro. Es decir que con esto el ciego se hace discípulo. Sí, porque eso lo iba a decir, porque dice, al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Y le siguió por el camino. O sea que él entró con Osana. Él entró con Osana. Okay. Así que sí. El ciego se hace discípulo. ¿Cuál es la cristología implícita en el relato? Mesiánica, totalmente. Totalmente mesiánica. Hay un elemento diferente a los otros relatos que hemos visto hoy, que es el título de maestro mío, Rabuní. Maestro, exacto. O sea que porque por eso él dejó su manto, se puso en pie y después lo siguió.
Okay. O sea que hubo una conversión, además de la ceguera, pudo ver el camino verdadero y seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Correcto. Entonces aquí el contexto es un contexto de discipulado. Exacto. Aquel que ha sido sanado reconoce en Jesús al taumaturgo divino. Al taumaturgo, eso lo tengo ahí. Que trae la sanación y la salvación y se hace discípulo porque ha sido sanado. Igual, luego las afirmaciones, vete, tu fe te ha salvado, que eso es común a casi todos los relatos. La salvación como consecuencia de la fe y no la fe como consecuencia de la salvación. Entonces, aquí hay un elemento importante que se le suma a todo lo que ya hemos dicho. Entonces, la cristología mesiánica, después del título de hijo de David, y luego vemos aquí el texto, la palabra Rabuní, que expresa también esta llamada a ser discípulos de Jesús después de haber recibido la iluminación que Él nos da cuando nos devuelve la vista. Sí. En la Biblia de Jerusalén, en Juan, hay una nota que dice que la denominación, que Rabuní es una denominación más solemne que Rabí, y normalmente es empleada a menudo cuando se está dirigiendo a Dios. O sea, cuando se está dirigiendo a Dios. O sea que se está confesando, la persona está confesando a Dios ahí, está reconociendo a Jesús como Dios en ese momento. En realidad todas las afirmaciones van en esa dirección. Pero en este caso y sí, también leí la intimidad. También leí que, bueno, esto está dentro del Evangelio de Marcos, que es una cristología para una comunidad sometida a la crisis de las persecuciones. Entonces, llamado a seguir a Jesús por el camino de la cruz y reconocerlo como Mesías. Entonces, él empieza su evangelio, o sea, Marcos empieza su evangelio diciendo que es Dios y termina diciendo que es Dios, pero en el camino es el Mesías al que hay que seguir. Correcto. Entrando con él a Jerusalén, el lugar de la crucifixión. Padre, díganos algo bien chévere ahí con relación a esa ciudad de Jericó que es conocida como el lugar por donde los israelitas entraron a la tierra prometida, ¿no? Dirigido por Josué. Y este relato empieza a llegar a una Jericó. Qué casualidad o causalidad, ¿no? Jericó es una ciudad antigua, según los arqueólogos, es el asentamiento humano con más antiguo, del cual se tiene datación por todos los descubrimientos que han hecho. Jericó se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar y está vecino al mar Muerto, en esa zona. Por Jericó, en el lugar del bautismo de Jesús, según la tradición, en ese mismo lugar fue donde se achicó el río Jordán y pasaron todos los israelitas junto con el arca, que hizo que se detuviese la corriente en esa zona. Y también en esa zona está la entrada al lugar de las tentaciones de Jesús. Ustedes llegan a Jericó y de Jericó se sube en teleférico o en auto hasta cierto punto y luego hay que subir escaleras y se llega al monasterio de las tentaciones y allí está el lugar, según la tradición, donde está la cueva donde Jesús pasó los 40 días de ayuno y las 40 noches hasta que sintió hambre. Entonces Jericó es un lugar bastante importante. Cuando en Jerusalén hay nieve, en Jericó siempre hay calor por la depresión. Durante el verano es insoportable. La última vez que fui a Jericó fue en el mes de noviembre y en Jerusalén nos moríamos de frío porque ya estaba entrando el invierno y en Jericó estábamos de franela sin ningún problema. De acuerdo. Pero es por la profundidad que tiene, ¿no? 400 metros bajo el nivel del mar es una cosa muy, muy seria. Ahora, los higos más deliciosos que yo he probado en toda mi vida están ahí en Jericó. Ahí sí es verdad que vale la pena ponerse gordo comiéndose todo eso.
Eso es lo más sabroso. Bueno, espero que todos hayan aprovechado el ejercicio. Es un ejercicio de exégesis que nos ayuda a poder ver la mentalidad, los distintos modelos cristológicos en el Nuevo Testamento. Entonces, para la próxima clase, continuamos con los que quedan pendientes para su participación y terminamos con los himnos cristológicos y así ya concluimos esta parte de la escritura y seguimos ya a las últimas clases que tenemos porque ya en julio terminamos. ¿Cierto? ¿Qué fecha de julio? No tengo el calendario aquí a mano. Ustedes, si ustedes lo tienen... 12 de julio, por ahí cerca. Ay, madre, está por terminar todo esto. Una quincena de julio. Si es la semana del 12, sería... Yo voy a 14. terminar antes porque el viernes 8 de julio voy a los Estados Unidos. Okay. Voy a estar en Chicago, en Nueva York, en Orlando y en Miami. Wow. Me voy para el imperio. ¿Y esa es una gira evangelística? No, hijo Va a mío. sufrir allá, va a sufrir Me voy de allá. vacaciones, full vacancia. Full vacaciones. ¿Qué fecha, padre, otra vez? Voy a estar en la noche del 8 de julio, duermo en Chicago. Y al día siguiente viajo a Nueva York. Voy a estar allá hasta el 15 de julio y luego viajo a Orlando. Y de Orlando el día 19 voy a Miami. Y va Orlando a entrar al parque de Star Wars, seguro. Claro. Sí. Eso es impelable. Voy a llenar el cupón a ver si me dejan ahí de capellán ahí en Disney. En Disney. Está bien. Padre, muchísimas gracias. Hoy he aprendido bastante con esto de la cristología. Ustedes perdónenme que Padre, yo deseo hacerle una pregunta. Que me ponga como abogado del diablo, pero es para guiarles a que vayan deduciendo, llevarles poco a poco para que deduzcan todos cuál es la cristología. A ver, pregunta, ¿quién habla? Surima, padre. Ajá, Surima, a ver, dime. Usted sabe que yo le he escrito en varias oportunidades por el WhatsApp, pero no he tenido respuesta. Bueno, perdóname, pero los demás saben que yo soy poco amigo del WhatsApp. Pero así, dime.